¿Qué vas a aprender? Vas a aprender aquí a crear aplicaciones móviles para Android, iOS, Mac, Linux, etcétera, hasta web, utilizando Flutter, que es una tecnología que pertenece a Google y nos facilita el proceso de creación multiplataforma. Es fácil de entender y utilizar. Vamos a ver todo un proceso de creación desde la instalación hasta ya desplegar una aplicación con un entorno visual y utilizando varios entornos de desarrollo. Espero que entiendas y continúes con este aprendizaje. Lo primero que voy a hacer ahora es instalar, configurar e iniciar Flutter. Vamos a ver, lo primero que van a hacer es entrar a Google y buscar la página oficial de Flutter, flutter.dev, y ahí le van a dar, cuando entren a esta página, a obtener, a iniciar. Cuando le den a iniciar, elige el sistema operativo que tú vayas a utilizar, si es Mac, sigue los pasos, tiene que seguir los pasos, aquí te dan todos los pasos. En mi caso yo uso Windows, pero puede ser Chromium o Linux, etc. Yo uso Windows en mi caso, entonces al usar Windows, como imagino que la mayoría también, simplemente lo que tiene que hacer es descargar este SDK, esta carpeta, que es bastante importante. Y también aquí, esto es para el GitHub, que lo puedes instalar si lo vas a usar de control de versiones. Y esto, PowerShell, si no lo tiene, pero normalmente esto viene en la versión de Windows 10 en adelante. O sea que si tiene Windows 10 o Windows 11, ya esto viene instalado. Luego de descargar este archivo, de descargar esa carpeta, ya lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Si te fijas aquí, yo he creado una en My Documents. No lo hice, tú lo puedes, en el disco C lo puedes hacer, pero no en Program File. En el disco C lo puedes hacer fuera, pero en mi caso yo lo hice en My Documents. Y en My Documents yo tengo aquí una carpeta que he creado que se llama SDK Flutter. Dentro de esa carpeta tengo aquí el archivo que yo descargué, que vino aquí. Ese archivo vino dentro de ese zip, vino esta carpeta, y esta carpeta fue la que yo saqué de ese zip y la puse en esta carpeta llamada SDK Flutter, que la puse así. Aquí voy a tener el SDK y voy a crear los proyectos. Este es uno de ejemplos que había creado, pero puedo tener varios creados aquí. Todo mi proyecto lo voy a tener creado en esta carpeta principalmente. Luego de haber hecho esto y haber tenido esta carpeta, me voy a ir a dirigir aquí a la variable de entorno y voy a editar la variable de entorno. En la variable de entorno voy a buscar variable de entorno. En mi caso tengo aquí path, y en path lo voy a dar aquí y voy a buscar aquí SDK Flutter, ¿verdad? Le da nuevo y busca la ruta que es, tú entras aquí a Flutter y aquí tú tienes a Bing, entra a Bing y esta ruta la copias y la pegas en tu variable de entorno sin problema para que pueda funcionarte todo perfectamente. Luego de tener eso ahí ya puesto en esa ruta, le damos a aceptar, ¿verdad? Y le damos a aceptar aquí y ya tenemos esa parte de lo que es el Flutter instalado. Lo que podemos hacer es lo siguiente, que es necesario y es bastante importante. Si tú tienes Android Studio instalado, si no lo tiene, yo te recomiendo que lo instales, aunque no lo uses, pero para hacer ciertas cosas que vamos a necesitar de ahí. Lo instalas, el Android Studio. Si no sabes cómo instalarlo, yo tengo aquí en esta misma lista de reproducción, hay una parte de la instalación de Android Studio. Luego de aquí, en esta carpeta, en el SDK que yo acabo de la carpeta de Flutter que acabamos de descargar, vamos a buscar lo que es Flutter Console. Le doy doble clic a Flutter Console. En Flutter Console, le voy a escribir aquí Flutter Doctor y le doy Enter. Si tú te fijas en mi caso, aparece todo instalado correctamente. Si a ti te aparece aquí, por ejemplo, que necesitas, por ejemplo, bueno, aquí tengo alguna que te voy a decir por qué no me aparece bien, me parecen con X, pero aquí también me aparecen con palomita. Puede ser que a ti te aparezca esta del Android, Toolchain, te aparezca con una X y con varias opciones que tienes que hacer. Si es así, si te aparece así y no te aparece bien, que es lo normal que pueda aparecer, tienes que en el Android Studio,
Déjame ponerlo, porque lo puedo hacer de dos maneras. Él te da una lista una ruta para hacerlo a nivel de línea de comando. O puedes dirigirte aquí al Android Studio directamente. Y en el Android Studio te vas a File, Settings. Y aquí buscas lo que es SDK y Android SDK, míralo aquí. Cuando estás aquí en Android SDK, te vas a SDK Tools. SDK Tools, esta línea puede ser que te esté diciendo que la tienes que instalar. Esto tiene que tenerlo instalado esta, normalmente viene por defecto. Bueno, esa es la versión que tú vas a utilizar. El emulador, por supuesto. Y esto, el Android SDK Platform, que te debe estar instalado. Si esa está instalado, si esta no está instalada, debe instalarlo para que te funcione. Si te sale con la X. Luego de instalar esto vuelves aquí y escribe otra vez Flutter Doctor y chequea que te aparezca, que no te aparezca así. Si te sigue apareciendo así todavía, que no te aparece ya todavía te aparece con la X, es porque necesitas aceptar las licencias. Déjame ver si yo tengo aquí, yo creo que aquí yo tengo, ok, déjame ver, para hacerte una demostración. Por ejemplo, puede ser que te aparezca así. Si tú te fijas, si te aparece aquí el Android Toolchart, me dice aquí que tengo que hacer una instalación. Esto yo lo puedo hacer a través de línea de comando. Y luego de haber instalado esto, debo de instalar lo que es las licencias, debo aceptarla. Para aceptar la licencia, simplemente escribo este comando, ahí mismo en Flutter Doctor, en mi caso lo voy a copiar, así se llama Flutter Doctor, Android License, te aparece aquí, incluso, míralo ahí, ese es lo que está entre comillas nada más, es lo que tú vas a poner, igual aquí, lo que está entre comillas, pero este es un poquito más complejo si no sabes cómo hacerlo, porque tiene que estar en el patch donde está el SDK Management exactamente para hacer la instalación. Por eso te recomiendo más con Android Studio, que es más fácil. Pero si no lo tienes, si no lo quieres instalar, simplemente instala esto y ya. Entonces, esto, para hacerlo, simplemente nos dirigimos a la línea de comando de Flutter Console y ahí eh, colocas y pegas la línea de comando de la licencia que te van a aparecer así. Esta para esta, que está desconocido, y le das a Enter. Y él hace la instalación y luego vuelves a escribir Flutter Doctor. Y tú vas a ver que ya te debe de aparecer más o menos así. Entonces, ¿por qué me aparecen estas 2X? Simple. Esta me aparece porque no tengo en esta máquina instalado el Visual Studio. No el Visual Studio Code, no. El Visual Studio, la aplicación. Si tú necesitas correr aplicaciones de ejecutables, crear a través de Flutter, necesitas instalar el Visual Studio. Aunque no lo uses, solamente lo básico. Ni siquiera necesitas, bueno, por lo menos, si tú no lo usas, Visual Studio no tienes que instalarlo con ningún lenguaje o necesario así full. Por lo menos uno por defecto, que normalmente creo que viene con F Sharp, no creo que no recuerdo bien. O hasta Visual Basic si tú quieres. Pero tiene que tenerlo para poder... y por eso esto no es obligatorio, que quede claro. Esto es si tú quieres hacer aplicaciones ejecutables a través de Flutter. O sea, la misma aplicación que tú hiciste para Android o para iOS, tú quieres volver esa misma aplicación en un ejecutable para Windows. Necesitas instalar Visual Studio. Si tu caso, tú lo que usas es Mac, ya tú tienes que instalar lo que es el SDK de Mac o ya tú lo tienes, por supuesto, si usas Mac, pero si para Mac. Si tú no lo necesitas, aplicaciones ejecutables, porque usas otra aplicación, usas Java, no sé, o usa Visual Studio Code para eso directamente, entonces esto no es necesario que lo hagas. Ya eso es en caso de que tú quieras correr, ejecutar, hacer ejecutables. Esto me dice para el Chrome, es una advertencia. Yo tengo instalado Chrome, entonces me está diciendo que necesito una extensión, pero esto es una advertencia, simplemente esto no me afecta en nada, así ya yo tengo todo lo demás instalado correctamente. Ya todo lo demás debe de funcionar en caso de que sea tu caso, de que esté de esa manera. Pues entonces vamos a continuar. Entonces, como dije anteriormente, si yo quiero, pues sería bueno, ya que vamos a trabajar con Flutter, pero por si acaso. Pero no es obligatorio, yo puedo instalar Flutter aquí en Android Studio. Para eso me voy a Settings,
que a Settings, escribo Plugins. Aquí en Plugin escribo Flutter aquí. Mira aquí ya yo lo tengo instalado, ya me aparece. Lo instalo, ¿verdad? Puedo instalar Dart si quiero. Bueno, él lo trae por defecto ya, pero en mi caso yo lo tengo instalado. En su caso, tú le das a instalar, te va a decir que resetea el Android Studio, la aplicación, la abre y la cierra, y la cierra y la abre, perdón, y vuelve, y ahí te va a aparecer. Ahí ya tú vas a poder crear aplicaciones para Flutter sin ningún problema. Aquí de donde sale New Flutter Project. Así de simple. Eso en el caso de que sea para Flutter, con Android Studio. Ahora, en el caso de que sea con Visual Studio Code, que sería lo mejor, pero igual, pero recomiendo más Visual Studio Code. Para eso, simplemente instalamos Visual Studio Code, lo instala, el proceso de instalación ya tú sabes, ¿verdad? Luego de tener Visual Studio Code instalado, como yo lo tengo acá, entonces yo lo que vamos a hacer es que me voy a dirigir aquí, voy a dirigirme aquí, me voy a decir que me voy a crear un nuevo folder de Workspace. Me voy aquí, voy a buscar donde yo había creado el My Documents, en mi caso, documentos. Vamos a ver dónde que está el documento. Aquí. Entonces aquí yo tengo SDK Flutter. Voy a crear una ventana nueva para que se vea el proceso. Un proyecto. Flutter 2. Lo voy a llamar. Flutter 2 Project. Y le doy ahí. Entonces le doy a añadir. Me dice que si quiero añadir este folder, que si soy el autor, sí. Míralo aquí donde está el proyecto vacío. Ya está creado. Ahora, antes de hacer esto, que no se me vaya a olvidar, que es muy importante, tenemos que venirlo aquí, a esta parte, a las extensiones, y aquí vamos a instalar estas. En mi caso yo tengo esta, pero ustedes van a instalar aquí en recomendable. Bueno, tiene que poner aquí, instalar Dart. Dart, en mi caso ya la tengo instalada, le das aquí, la instala, Dart, esta extensión, Flutter, la instalación de Flutter, normalmente viene instalada, se instala automáticamente, pero por si acaso, tú lo chequeas, confirma que está instalada, de Flutter, dame ver, tengo aquí esta, Flutter, este plugin, vamos a instalarlo también, pues nos va a ayudar mucho, y déjame ver, y puedo instalar un break, un bracket, creador de bracket. Yo instalé este porque yo usaba otro, pero este parece que es la misma compañía, pero esta es la versión 1. Pero tú puedes instalar, vamos a poner aquí, bracket. Realmente yo utilizaba esta, mucho, pero dice que está obsoleta ya. Me dice que la puedo instalar, pero me da una advertencia. Y esta, pero está esta que podemos utilizarla. Y esta nos da no ayuda con ciertas cositas, porque esta parece que ya no está funcionando correctamente, aparentemente. Pero bueno, si tú conoces alguna que te interese, pues que pueda ejecutarse, que te pueda ayudar, por ejemplo, tú la instalas. Entonces, luego de tener esto instalado, ya, cualquier cosa tú reseteas el Visual Studio Code. Nos dirigimos aquí nuevamente ahora, ¿verdad? Y aquí le voy a dar a, bueno, si esto no te aparece, esta línea, tú ves aquí, vamos a ver, te vas aquí, vamos a ver, en View, paleta de colores, de comando, perdón, paleta de comando. Y aquí tú escribes Flutter y aquí buscas, de aquí dice Flutter New Project y le das ahí. Automáticamente aquí te aparecen varias opciones, a crear una aplicación de Flutter con una plantilla para entender el funcionamiento, una aplicación vacía si tú quieres iniciar desde cero, un esqueleto, un módulo, un paquete, un plugin. Vamos a seleccionar aplicación y aquí me dice dónde yo quiero guardar. Como ya yo tengo aquí
SDK Flutter, voy a seleccionar mi proyecto. Bueno, realmente no tengo que, pudiera haber creado el proyecto, pero cuando te salga esto, si tú seleccionas la primera, aquí esta, te va a crear esta carpeta, te la va a crear dentro de ese proyecto. Lo que pasa fue que yo la hice así, pero por ejemplo, voy a seleccionarla, esta SDK Flutter, y le voy a dar a crear el proyecto, le voy a poner un nombre, aplicación Flutter, le voy a dar concho, lo borré, le voy a dar a Enter. Me dice que yo quiero guardar el OSP como un archivo. Bueno, sí, sí, sí. Project, pero aquí. Vamos a guardarlo. Yes. Mira aquí, todo lo que se creó. Sí, me voy a dirigir aquí a ver dónde fue que se creó ese archivito. SDK Flutter. Míralo aquí. A ver, este es el archivo. Y este es todo lo que se creó. Bueno, realmente es mejor crear un archivo interno. Sí, para así evitar que tener varios proyectos, tú sabes, dentro, porque, mira, tú sabes, para evitar eso. Mejor siempre es mejor crear la carpeta y ahí adentro meter los folders. O sea, que te recomiendo que por cada proyecto tú creas una carpeta mejor y ahí creas tus proyectos. Porque yo en mi caso la ponía siempre en carpeta diferente. Pero como te estoy enseñando cómo usar en una sola carpeta dentro del mismo SDK, entonces así te evita el inconveniente de que te confundas. O sea, un proyecto nuevo, una carpeta nueva. Y en esa carpeta es la que tú vas a seleccionar y vas a guardar y vas a crear tu proyecto. En esa carpeta, cuando te pregunte Flutter dónde tú quieres crear el proyecto, tú seleccionas la carpeta que tú creaste, no la general, sino la carpeta para ese proyecto. Bien. Bueno, aquí yo tengo ya creado el proyecto, como puedes ver, se me ha creado. En este archivo, tengo el archivo aquí main.dar, que es donde se va a hacer todo. Si eso yo lo corro, ya debería de funcionar. Si yo me voy aquí, por ejemplo, fíjate que aquí abajo, en esta parte, bueno, no se ve, dame yo poner aquí, mira aquí, que dice Windows, conectado a Windows. Si selecciono, ahí le doy. Yo puedo elegir qué dispositivo yo quiero que me corra. Yo tengo aquí el emuladores Android, que de Android Studio. Tengo la web, tengo el dispositivo actual desktop, que dice que está disponible. Tengo que ver si funciona. Vamos a ver, que no recuerdo si con este. Ahí, acuérdate que si no funciona es porque es posible porque no tenga instalado en esta máquina el Visual Studio .net aquí. Pero vamos a ver, vamos a probar con este. Si no, lo pruebo con otro y ya. Y funciona con un emulador o con Edge. Vamos a ver, mira, se está ejecutando ahí. Vamos a esperar a que haga el proceso. Fíjate, como ahí me lo dice, ahí me está diciendo, mira, tienes que correr Flutter Doctor para verificar esto. ¿Por qué? Porque fue el error que te enseñé hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar aquí, eh, Edge, que es el navegador. También pudiera correrlo con otro. Vamos a correr con Edge, con el navegador. Le voy a dar a correr y vamos a esperar a que haga su proceso. Míralo ahí como me aparece la ventana. Esta sí me corre con el navegador. Mira, es una ventana de Flutter ya, pero en el navegador. Esa misma aplicación voy a tratar de correrla con el emulador de Android. A ver. Voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar un emulador. Todos están offline porque tengo cerrado. Entiendo que puedo utilizar este. No, es bueno acuérdate de ponerle buen nombre a tus emuladores para que no te pase lo que me está pasando ahora, que te confunde. Recuerda que eso cuando tú lo estás creando en Android te sale. Mira aquí cómo me aparece el emulador. Vamos a esperar a que haga el proceso que todavía está cargando. Bueno, como puedes ver, aquí tengo las aplicaciones. Bueno, tengo la aplicación, me está corriendo en este emulador. Mira aquí, este emulador que tengo. Este otro de uno que yo había creado, que también lo tengo corriendo, pero aquí con este me dio un error. Para que veas, bueno, no me dio un error aquí raro, me dijo que necesitaba un link, no sé de qué
no entendí bien porque no lo analicé perfectamente. Pero en este sí me funcionó. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta? Para que tú veas o puedas entender más o menos. Eh, Déjame yo parar esto. Bueno, aquí está para que veas en el emulador. Lo voy a parar y voy a darle aquí abajo al emulador. Yo seleccioné este que dice que uno que me creó la extensión. Ya ese yo lo tenía, este lo había creado yo. Y este fue que parece me dio el error, no recuerdo bien. Pero este dispositivo que es el emulador, este ya lo había creado, me lo había creado Android Studio. Y usé ese y me funcionó. Quizá este cuando lo estaba creando, quizá el emulador, que lo creé aquí, en Android Studio, míralo aquí, este. No lo creé con sin Google Play fue. Entonces este tiene Google Apps y Google Play, este lo creé yo, pero no dije que no era con Google Play. ¿Esto qué pasó? Fue aquí, en esta parte. Yo seleccioné este fue. O sea, eso fue la única diferencia que yo noté. Pero para que sepa, por si acaso, de que sí funciona, de que si te da un problema con alguno distinto. Entonces, como ya ves, aquí me aparece para crear aplicaciones para Windows, para móvil, para probarla en el escritorio, crear una página web con ellas, etcétera. Utilizando lo que es Flutter y sin problema. Entiendo que debe de funcionarte. Si tienes alguna duda hasta ese punto de cómo funciona o algo y no te funciona, me dejas saber, me escribes o preguntas. Así que ya sabes.